2006 empezó una política que es integral, que involucra la exhibición, la restitución, la conservación y recientemente se han estado delineando algunas cuestiones ligadas a la investigación. La política involucra básicamente, o en principio, es atender a los reclamos, ¿sí? Atender a los reclamos y dar curso a los reclamos. En cuanto a la exhibición, en el 2006 se cerró la sala que tenía la de antropología biológica, que estaba formada casi en un 70% por algún tipo de resto humano de origen americano. Lo que me gustaría aclarar es que la política básicamente es atender reclamos. Hasta ahora los reclamos han sido de comunidades aborígenes. No hay una política que involucre per se a todos los restos humanos. ¿Por qué? Porque la institución no considera que haya algo malo o negativo, por lo menos hoy, con los restos humanos. El problema es el considerar a otros actores sociales, es decir, allí donde esos restos son motivo de reclamo, donde hay personas que reclaman un derecho, es atender a eso. Pero, por ejemplo, se exhiben momias egipcias. En Egipto se exhiben momias egipcias, en otros museos del mundo, hasta donde se sabe, no hay reclamos de comunidades que mantengan un vínculo con esos individuos, por lo tanto no tenemos por qué no exhibirlos, porque no se cree que haya algo negativo con eso. En cambio, con comunidades aborígenes sí ha habido reclamos. Entonces, lo que se retiró es básicamente eso. Lo que pasa es que eso involucraba una gran proporción. Por otro lado, como decía, respecto de la política, involucra, bueno, la conservación. Esos cambios ya habían comenzado en el año 2000 y no habían venido necesariamente vinculados a comunidades originarias, ni siquiera personas de dentro de la institución. Se habían dado en el marco, bueno, de tareas de conservación, y ahí ya se empezó a advertir que había depósitos que no estaban en las mejores condiciones, que los restos humanos eran material, objeto, entidades particulares que tienen otra carga simbólica. Por eso se comenzó por esos depósitos. Bueno, esos procesos han avanzado muchísimo las políticas de acceso a esos depósitos han cambiado mucho. Y por otro lado, bueno, lo de la restitución que viene de la mano de todo esto y viene de la mano también de una ley de restitución. De ahí que ha habido una serie de reclamos institucionalizados. Por otro lado, yo te decía que también hay cambios en las políticas de investigación que se han formalizado un poco más recientemente porque no había hasta el momento, es decir, parte de los restos se guardaron en un lugar, en un depósito especial, donde no hay acceso tampoco para la investigación, pero han surgido casos o se está previendo casos donde tal vez haya un investigador o varios que están trabajando con una colección y que esa colección sea motivo de reclamo. ¿Qué hacer con eso? Entonces, bueno, eso es algo que en el último tiempo se ha estado muy de a poco, porque no es sencillo y no es fácil poner una ley que sea válida para todos los casos. Entonces, de a poco se van desarrollando las políticas y lo que ayuda al desarrollo de esa política, y en esto yo creo que el Museo de la Plata tiene experiencia como ninguna otra institución en Argentina y tal vez en Latinoamérica, es la aparición de nuevos casos, porque todos los casos son muy diferentes. Entonces todos los casos involucran nuevos desafíos para saber cómo manejarlo y para lograr un desenlace lo más prolijo posible. ¿Qué pasa en el caso de la sala de antropología, que hoy hay un resto expuesto, verdad? ¿O no?
En la sala de antropología Ser y Pertenecer, Sí. no hay restos de origen americano, hay réplicas de homínidos, de primates, hay réplicas de cráneos de origen americano, pero entendemos que no hay problemas con las réplicas, que no hay un problema con exhibir una réplica, por lo menos la institución no ha recibido ningún tipo de sugerencia o de observación o de crítica respecto de eso. Y hay algunos restos originales de individuos europeos, hay una momia guanche que es del norte de África y hay un paquete funerario egipcio. Y sobre eso no entendemos que no hay reclamo. Como dije, sobre lo egipcio no lo hay, y sobre los restos de Islas Canarias, hasta donde sabemos, tampoco lo hay, ni siquiera en Islas Canarias. Por lo tanto, están exhibidos, ¿sí? Porque además esos restos, es importante aclarar que no es que se exhiben caprichosamente, ni siquiera porque tal vez sean estéticamente atractivos, no, sino porque es también parte del conocimiento de la antropología y es parte de las reflexiones, ¿no? Porque se exhiben en un contexto donde se reflexiona acerca de la muerte, de los ritos funerarios. Es en ese contexto donde además se reflexiona sobre los restos humanos de origen americano, sobre por qué la antropología estudia restos humanos y todo lo que la antropología puede aportar a la sociedad en general. Y bueno, si bien ese espacio particular donde están esa exhibición es compleja porque trata una serie de puntos que aparentemente no tienen vínculo, pero que lo tienen, es el sitio donde se dice, bueno, hay restos humanos, los restos humanos son fuente de información, son fuente de conocimiento, también son motivo de rituales y son motivo de representaciones. ¿Por qué hay otras representaciones, además de la de los científicos? Es que se consideran los reclamos y por lo tanto ciertos individuos no se exhiben y están disponibles, por decirlo de alguna manera, para la restitución o para la realización de rituales, porque también eso pasa dentro del museo, o para distintos tipos de investigaciones documentales, históricas, etcétera. Perfecto. Ya está. ¿Ya está? Sí, genial, será cortito. Es más que nada, digamos, el objetivo nuestro es más que nada tener también esta voz donde, bueno, tampoco es todo tan negro y blanco, digamos. Que nada es negro y blanco. Digo, esta cuestión, ¿no? Bueno, no vamos a exhibir restos humanos y si los exhibimos es terrible y es en todas las condiciones.